La obediencia bíblica, un análisis de su importancia y significado. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser obediente según la Biblia? La obediencia es un tema recurrente en las enseñanzas bíblicas, pero a menudo puede resultar confuso o difícil de entender. En este artículo, exploraremos el concepto de obediencia desde una perspectiva religiosa y examinaremos cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas diarias. La obediencia en la Biblia no se trata simplemente de seguir reglas o mandamientos, sino de tener una relación íntima con Dios y confiar en su guía. En el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de personas que fueron obedientes a Dios, como Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac por obediencia a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña a ser obedientes al amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un dato curioso es que la palabra obediencia proviene del latín obedire, que significa escuchar atentamente. Esto nos muestra que la obediencia implica más que solo hacer lo que se nos dice, sino también prestar atención y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de obediencia en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos al tratar de ser obedientes? En las siguientes secciones, exploraremos estas preguntas y más, para ayudarte a reflexionar sobre tu propia espiritualidad y crecimiento personal. La obediencia según la Biblia. La obediencia es un tema que ha generado controversia y debate a lo largo de la historia. Algunos argumentan que es una forma de sometimiento y control, mientras que otros la ven como una virtud esencial para el crecimiento espiritual. En este artículo, exploraremos el concepto de obediencia desde la perspectiva bíblica, buscando comprender su significado y su relevancia en nuestras vidas. La Biblia, como fuente de sabiduría y guía espiritual, nos invita a reflexionar sobre la obediencia. Es interesante notar que la palabra obediencia aparece más de 70 veces en el Antiguo Testamento y más de 20 veces en el Nuevo Testamento, lo que indica su importancia en el mensaje divino. Pero, ¿qué implica realmente ser obediente? La obediencia, según la Biblia, no se trata simplemente de cumplir órdenes o seguir reglas sin cuestionar. Es un acto de amor y confianza hacia Dios, que nos invita a someternos a su voluntad y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. A través de la obediencia, nos abrimos a recibir las bendiciones y la dirección divina en nuestras vidas. En este viaje de exploración, descubriremos cómo la obediencia puede transformar nuestra relación con Dios y con los demás. Exploraremos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que eligieron obedecer, incluso en circunstancias difíciles, y cómo esto impactó su vida y la de quienes les rodeaban. ¿Estás dispuesto a adentrarte en este fascinante camino de crecimiento espiritual? Acompáñanos en este viaje hacia una vida de obediencia y descubre el poder transformador que puede tener en tu vida. ¿Qué significa realmente ser obediente según la Biblia? ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo practicar la obediencia según los principios bíblicos y espirituales? La obediencia es un concepto fundamental en el cristianismo, y su práctica nos permite crecer espiritualmente y vivir en armonía con los principios bíblicos. A través de la obediencia, demostramos nuestro amor y respeto hacia Dios y nos abrimos a recibir sus bendiciones. La obediencia como acto de amor y confianza. La obediencia no debe ser vista como una imposición autoritaria, sino como un acto de amor y confianza hacia Dios. En la Biblia, en el libro de Juan 2 y 15, Jesús nos dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Aquí, Jesús nos muestra que la obediencia es una expresión de nuestro amor por Él. Al obedecer sus mandamientos, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y en su plan para nuestras vidas. La obediencia como guía en nuestras decisiones. La obediencia a los principios bíblicos también nos sirve como guía en nuestras decisiones diarias. La palabra de Dios nos proporciona instrucciones claras sobre cómo vivir una vida justa y plena. Al seguir estos principios, evitamos caer en prácticas que nos alejan de Dios y nos acercamos más a su voluntad. La obediencia como fuente de bendiciones. La obediencia a los principios bíblicos y espirituales nos permite recibir las bendiciones de Dios. En el libro de Deuteronomio 28, 1-2, se nos promete: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones». Al obedecer a Dios, abrimos las puertas para que Él derrame sus bendiciones sobre nosotros. En pocas palabras, practicar la obediencia según los principios bíblicos y espirituales nos permite crecer en nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. La obediencia es un acto de amor y confianza hacia Dios, nos guía en nuestras decisiones y nos abre las puertas a las bendiciones divinas. Que podamos reflexionar sobre la importancia de la obediencia en nuestra vida espiritual y buscar siempre vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. Ejemplos de obediencia en la Biblia que nos inspiran a seguir el camino correcto. La obediencia es un valor fundamental en la vida espiritual. A través de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que eligieron obedecer a Dios, incluso cuando eso implicaba sacrificio personal o desafíos difíciles de superar.
Estas historias nos inspiran a seguir el camino correcto y a confiar en la guía divina en nuestras propias vidas. 1. Abraham, el padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe, y su historia nos muestra cómo la obediencia puede llevar a bendiciones inimaginables. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar desconocido. Aunque esto implicaba dejar todo lo conocido, Abraham confió en Dios y obedeció. Como resultado, Dios hizo una gran promesa a Abraham y lo bendijo abundantemente, convirtiéndolo en el padre de una gran nación. 2. Moisés, el líder valiente. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque inicialmente se resistió debido a su falta de confianza en sí mismo, finalmente obedeció y lideró a los israelitas hacia la libertad. Moisés confió en la guía de Dios incluso en los momentos más difíciles, como cuando cruzaron el Mar Rojo. Su obediencia y valentía inspiran a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. 3. María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, es un ejemplo de obediencia y humildad. Cuando el ángel Gabriel le anunció que daría a luz al Hijo de Dios, María aceptó humildemente el plan de Dios para su vida. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentó, María confió en la voluntad de Dios y se convirtió en una figura central en la historia de la salvación. Su obediencia nos enseña a confiar en Dios y a aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente. Estos son solo algunos ejemplos de obediencia en la Biblia que nos inspiran a seguir el camino correcto. Al reflexionar sobre estas historias, podemos aprender a confiar en Dios y a obedecer su palabra en nuestras propias vidas. La obediencia no siempre es fácil, pero a través de ella podemos experimentar la paz y las bendiciones que solo Dios puede brindar. Sigamos buscando ejemplos bíblicos y permitamos que su fe y obediencia nos guíen en nuestro viaje espiritual. La obediencia según la Biblia, un camino de bendición y crecimiento espiritual. La obediencia es un concepto fundamental en la fe cristiana. La Biblia nos enseña que obedecer a Dios y seguir sus mandamientos es un camino de bendición y crecimiento espiritual. A través de la obediencia, podemos experimentar una relación más profunda con nuestro Creador y encontrar propósito y significado en nuestras vidas. La obediencia implica confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Reconocemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que sus mandamientos están diseñados para nuestro bienestar. Al obedecer, demostramos nuestra fe y nuestra disposición a someternos a su voluntad. La obediencia también nos protege de las consecuencias del pecado. La Biblia nos advierte que el pecado nos separa de Dios y nos lleva por caminos destructivos. Al obedecer, evitamos caer en trampas y nos mantenemos en el camino de la rectitud. La obediencia nos permite experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Jesús nos enseñó que si lo amamos, obedeceremos sus mandamientos. Al seguir sus enseñanzas, somos transformados y podemos experimentar la paz, la alegría y el amor que solo Él puede ofrecer. La obediencia no es fácil, pero vale la pena. A veces, puede ser tentador desviarnos del camino de la obediencia y buscar nuestros propios deseos y placeres. Sin embargo, la verdadera felicidad y satisfacción solo se encuentran en la voluntad de Dios. Al obedecer, nos alineamos con su propósito eterno y nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia en el mundo. En conclusión, la obediencia según la Biblia es un camino de bendición y crecimiento espiritual. Nos lleva a una relación más profunda con Dios, nos protege de las consecuencias del pecado y nos permite experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Aunque no siempre es fácil, vale la pena seguir el camino de la obediencia. ¿Tienes alguna pregunta o reflexión sobre este tema? Déjala en los comentarios y estaré encantado de responder. ¿Cuál es el significado de la obediencia según la Biblia? La obediencia, según la Biblia, es un acto de sumisión y entrega voluntaria a la voluntad de Dios. Implica escuchar atentamente sus mandamientos y seguirlos con humildad y reverencia. En la palabra de Dios, encontramos numerosos ejemplos de personas que demostraron obediencia, como Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac según la orden de Dios. La obediencia no solo implica cumplir con los mandamientos de Dios, sino también confiar en su sabiduría y amor. Es un acto de fe que reconoce que Dios tiene el control y sabe lo que es mejor para nuestras vidas. A través de la obediencia, nos sometemos a la autoridad divina y experimentamos la paz y el crecimiento espiritual. En pocas palabras, la obediencia según la Biblia es mucho más que simplemente seguir reglas. Es un acto de amor y confianza en Dios, que nos lleva a vivir en armonía con su voluntad y nos acerca a una relación más profunda con Él. Al practicar la obediencia, nos abrimos a las bendiciones y la guía divina en nuestras vidas. ¿Qué enseña la Biblia sobre la obediencia a Dios? La Biblia nos enseña que la obediencia a Dios es fundamental en nuestra vida espiritual. A lo largo de sus páginas, encontramos numerosos ejemplos de personas que obedecieron a Dios y experimentaron su bendición. 1. Obedecer a Dios es amarlo. Jesús nos enseñó que si lo amamos, obedeceremos sus mandamientos. Juan 2:15.
La obediencia es una expresión de nuestro amor y devoción hacia Dios. 2. Obedecer a Dios trae bendición. La Biblia nos muestra que aquellos que obedecen a Dios son bendecidos en todas las áreas de su vida. Deuteronomio 28, 1-14. La obediencia nos coloca en el camino de la prosperidad espiritual y material. 3. Obedecer a Dios es confiar en su sabiduría. A veces, puede ser difícil entender los caminos de Dios, pero la obediencia implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Proverbios 3, 5-6. Confiamos en que su voluntad es perfecta. 4. Obedecer a Dios nos aleja del pecado. La obediencia a Dios nos ayuda a evitar caer en el pecado y sus consecuencias. Juan 2, 3-6. Al seguir sus mandamientos, nos apartamos de las tentaciones y nos acercamos a una vida de santidad. 5. Obedecer a Dios nos acerca a su propósito para nosotros. Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Al obedecerlo, nos alineamos con su voluntad y nos acercamos a cumplir ese propósito. Romanos 12, 2. Finalmente, la Biblia nos enseña que la obediencia a Dios es un acto de amor, confianza y sabiduría. Nos aleja del pecado y nos acerca a su bendición y propósito para nuestras vidas. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de obediencia según la Biblia? La falta de obediencia según la Biblia tiene consecuencias que pueden afectar nuestra relación con Dios y con los demás. En primer lugar, la desobediencia puede alejarnos de la voluntad de Dios y dificultar nuestra comunión con Él. Además, puede llevarnos por caminos equivocados y hacernos caer en pecados que nos separan de Dios y nos causan dolor y sufrimiento. La Biblia nos enseña que la desobediencia puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas, como la pérdida de bendiciones, la disciplina divina y la falta de paz interior. Sin embargo, a pesar de las consecuencias, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando nos arrepentimos y volvemos a Él con un corazón sincero.